Después de que me quitaron la vida, tanto mi esposo como mi hijo, quienes eran fríos conmigo, se volvieron locos. Mi hijo arriesgó su vida para vengarme. Mi esposo trabajó incansablemente para destruir la empresa de mi agresor. Al final, terminó arrojándose al mar con mis cenizas. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado en el tiempo. Me encontraba allí, cruelmente regañando a mi hijo por solo haber quedado en segundo lugar en su clase mientras rompía en pedazos el reloj Patek Philippe de mi esposo. Trozos de vidrio del reloj cubrían el suelo, junto con los restos rotos de los exámenes de Ethan. El mayordomo James y el personal de la casa estaban cerca, aterrorizados. Silenciosamente dejé el último reloj que tenía en la mano en su lugar y, en lugar de agarrar a mi hijo por el cuello, extendí la mano para acariciarlo. Ethan retrocedió, esquivando mi mano. Su rostro juvenil, aún delicado, mostraba una frialdad que superaba con creces su edad. Se agachó para recoger los trozos rotos de su examen, apretándolos en su mano antes de darse la vuelta y marcharse en silencio. Lo observé alejarse por unos segundos, luego levanté la voz. Ethan. Él se detuvo en las escaleras, pero no se dio la vuelta. Recuerdo que tienes una reunión de padres y maestros mañana. Tengo tiempo. Iré, dije. No hace falta, respondió Ethan fríamente antes de seguir subiendo las escaleras. Las palabras que tenía por decir se atascaron en mi garganta. Suspiré internamente y miré el desastre a mi alrededor. Llamé a alguien para que lo limpiara, luego marqué un número. El teléfono sonó un rato antes de que el otro lado contestara. El fondo estaba ruidoso. ¿Qué pasa? Se oyó la voz casual de un hombre tarareando una melodía como un despreocupado playboy. Era él el hombre que, después de mi partida, perdió la cabeza y llevó a la quiebra a toda la empresa de mi madrastra, dejando a su familia en ruinas. Mis pensamientos se dispersaron, recordando las escenas que vi como un alma errante. Mi esposo, Michael Reynolds, que siempre había sido perezoso e infiel, con ojos enrojecidos y labios pálidos, ya no se veía como el hombre despreocupado que solía ser. Se había asegurado de que todos los que me lastimaron pagaran un alto precio. Pude entender sus acciones. Después de todo, a pesar de nuestra relación tensa, seguía siendo su esposa, la cara de la familia Reynolds. Después de vengarse, se quedó en la playa donde tuvimos nuestra boda en Martha's Vineyard, sosteniendo mis cenizas. Se quedó allí por horas mientras el viento se llevaba la elegancia y el encanto que alguna vez tuvo. Lo único que quedó fue un hombre destrozado. Mi alma flotaba cerca, burlándose de él. Pasaste todos tus días bebiendo y coqueteando y ahora finalmente te remuerde la conciencia. Pero para mi sorpresa, él abrazó mis cenizas y comenzó a caminar hacia el océano. No miró atrás. Las olas lo tragaron y desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedó fue mi alma temblorosa. Cuando abrí los ojos de nuevo, había vuelto a mis viejas y destructivas costumbres en la mansión Reynolds. Sostuve mi teléfono en la oreja, escuchando la voz relajada de Michael al otro lado. ¿Necesitas dinero o algo más? Apreté mis labios. Rompí tu reloj. Michael respondió con un despreocupado. Oh, está bien, voy a colgar. Antes de que pudiera terminar la llamada, rápidamente pregunté. ¿Dónde estás? Hubo una pausa al otro lado. Unos momentos después, todo el ruido del bar desapareció hasta que estuvo tan silencioso que podía escuchar el sonido de un alfiler cayendo. ¿Por qué quieres divorciarte? Su tono, antes perezoso, se había vuelto frío. ¿Y a dónde irías? De vuelta con la familia Miller. ¿Crees que te tratarán mejor? Peleaste con Ethan otra vez. No lo olvides. Tu pequeño estudio aún funciona gracias a mi inversión, cariño. Calle. Fingiré que esta conversación nunca ocurrió. Me quedé atónita al escucharle soltar esa larga cadena de comentarios. ¿Cómo había pasado de preguntarle dónde estaba a asumir que quería el divorcio? Pero ese es Michael. Detrás de todo su encanto hay una frialdad distante. Un hombre que vive para el juego, navegando por la vida sin dejar rastro. Y yo tampoco era conocida por tener un carácter suave. La gente en nuestros círculos me describiría como un huracán imparable. Especialmente después de que me enfermé, era imposible tratar conmigo, lo cual probablemente fue la razón por la que causé tanto caos en la familia Reynolds en mi vida pasada. La única razón por la que estaba siendo amable ahora era porque me conmovieron profundamente sus acciones después de mi partida. Pensé en darles otra oportunidad esta vez y ser un poco más amable. Resultó que ninguno de ellos lo apreció. Bien, vamos a divorciarnos. Llévate a tu hijo y vete. Solté una risa fría, diciendo deliberadamente lo contrario de lo que realmente quería. Justo cuando las palabras salieron de mi boca, vi a Ethan bajando las escaleras, un libro en la mano.
Sus ojos oscuros eran inescrutables. Parecía mitad como su padre y mitad como yo, pero su personalidad era completamente suya. Quería ver cómo reaccionarían si decía que quería divorciarme. ¿Quieres divorciarte? Ethan estaba parado no muy lejos de mí, su tono calmo tenía una madurez que no coincidía con su edad. Pero sin padres que se preocupen, es fácil que los niños maduren demasiado rápido. Observé su expresión de cerca y levanté una ceja ligeramente. Tu padre no me ama. Y tú y yo, nuestra relación ni siquiera se compara con lo que tienes con tu tutor. ¿Por qué debería quedarme en esta familia, no? Su expresión no cambió mucho, pero hubo una breve vacilación en sus palabras. Después de una larga pausa, Ethan habló suavemente. Papá no aceptará eso. Bueno, eso no depende de él, respondí. Hubo un breve silencio en la habitación. Entonces lo que dijo me sorprendió. ¿Quieres divorciarte porque no te dejé ir a la reunión de padres y maestros? Me quedé sin palabras. Padre e hijo realmente piensan igual, ¿no? Ethan bajó la mirada como si estuviera tomando una decisión difícil. Si quieres venir, entonces ven. ¿Venir a qué? De repente todo tuvo sentido. Ahora entendía por qué había reaccionado así. Debía pensar que yo lo avergonzaría en la reunión de padres y maestros, por eso no quería que estuviera allí. Pero más allá de eso, no quería que me divorciara de Michael. Mi corazón se encogió. Solo quiero saber cómo te va en los estudios. Después de un largo silencio, mi voz se suavizó mientras daba un pequeño paso hacia Ethan. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Ethan y yo giramos la cabeza a la vez y vimos a Michael de pie en el umbral, silueteado por la luz exterior. Mientras avanzaba, las marcas de un beso en su cuello se hicieron visibles y la atmósfera en la casa se volvió tensa. Ethan se quedó mirando el cuello de su padre durante varios segundos. Ethan miró el cuello de su padre durante varios segundos. Luego, sin decir una palabra, pasó junto a él y salió por la puerta. Le ordené a James que mandara a alguien a seguirlo. El mayordomo sonrió y dijo, es hora de la tutoría del joven Ethan. El chofer ya lo está esperando afuera. Hice una pausa, luego asentí, dejando que mis preocupaciones se disiparan por un momento. La mirada de Michael se cruzó con la mía y con un simple gesto de su dedo, todos los demás en la casa salieron de la habitación. Entonces, ¿de dónde sacas el valor para hablar de divorcio? Michael se aflojó el cuello de la camisa con un tono ligero, como si estuviera haciendo una pregunta trivial. No pude evitar fijar mi mirada en él. No era solo curiosidad, era desconcierto. ¿Cómo podía un hombre que vivía de manera tan desenfrenada haber actuado como lo hizo después de mi partida? Michael se recostó perezosamente en el sofá, con los brazos cruzados, estudiándome con la misma actitud indiferente. Cariño, no olvides, mañana por la noche es la gala. El evento de mañana contaría con la presencia de todas las familias élite de Newport, incluida la mía. Mi familia es extraña. Quieren que me aferre a Michael y mantenga mi lugar en la familia Reynolds, pero también no quieren que sea feliz. Tienes bastantes aventuras. No pierdas el tiempo llamándome cariño. Me reí y me senté a su lado, dejando que el comentario flotara en el aire. Mis palabras eran una prueba casual. Durante el tiempo que pasé como un alma errante, vi muchas cosas que no sabía antes. Por ejemplo, todas esas mujeres alrededor de Michael quizás no eran lo que parecían. Pero la verdad, esa tendría que descubrirla por mí misma. Por un momento su expresión vaciló. Me miró, la sonrisa juguetona desapareciendo de sus labios. ¿Estás celosa?, preguntó medio burlón, medio amargo, golpeando rítmicamente sus dedos en su pierna. Aproveché la oportunidad para posar mi mano sobre su muslo. Michael se quedó inmóvil, su cuerpo entero se tensó. Michael estaba confundido. Querido. Lo provoqué curvando mis labios. Claro, las flores silvestres pueden oler más dulces, pero... Michael prácticamente saltó de un brinco como si huyera. Respiró hondo, entrecerrando los ojos hacia mí. Falle, ¿has perdido la cabeza? Sus orejas se pusieron rojas, pero realmente un hombre tan experimentado como él no se ruborizaría tan fácilmente. Sonreí, lanzándome en una serie de comentarios provocadores sin perder el ritmo. Nuestro hijo ya está prácticamente crecido. ¿Qué tiene de malo que te toque? ¿Te crees tan superior como para no ser tocado? Seguimos casados. No es ilegal que una esposa toque a su propio esposo. Había mucha mordacidad en mi tono. En mi vida pasada, siempre le hablaba así, pero esta vez la aspereza estaba mezclada con un poco de coqueteo. La castidad es el mejor dote que un hombre puede tener.
En mi vida anterior, estaba convencida de que Michael se relacionaba con otras, lo cual me disgustaba profundamente. Naturalmente no soportaba estar cerca de él, pero ahora me di cuenta de que quizás había malinterpretado la situación y entonces mi actitud podría cambiar. «Has perdido la cabeza», repitió Michael. Para entonces su cuello también se había puesto rosado. Justo cuando esperaba que se fuera enojado, el mayordomo se apresuró hacia nosotros con el teléfono en la mano. «Señor Reynolds, señora Reynolds, ha habido un incidente con el joven Ethan». Fruncí el ceño, intercambié una mirada con Michael y ambos nos dirigimos rápidamente a la escuela. En el auto, Michael estaba al teléfono con su secretaria. «Sabemos qué pasó». Miraba por la ventana mientras el paisaje pasaba borroso, escuchando su tono perezoso y distante al otro lado del coche. «¿Golpeó a alguien? Solo porque doné unos edificios cree que puede comportarse así. Vaya. Me pregunto de dónde habrá sacado eso». Hice una mueca. Bien podría haber dirigido ese comentario directamente a mí, pero Ethan era demasiado maduro y sereno, casi inquietantemente para un niño de 8 años. Reprimí el impulso de gritarle a Michael. No lograba entender qué podría haber hecho que Ethan se comportara así. Cuando llegamos a la oficina de la escuela, la escena era caótica. La madre del niño golpeado estaba alterada y había agarrado a Ethan, quien intentaba zafarse. El maestro tomaba su mano ansiosamente y trataba de calmarla, pero ella no dudó en darle a Ethan un fuerte puñetazo. Entonces levantó los ojos y nuestras miradas se cruzaron. Sonreí con desdén y me acerqué a ella, imperturbable, levantando la mano. Ethan cerró los ojos instintivamente, pero mi siguiente movimiento hizo que los abriera de par en par. Después de lidiar con la situación caótica en la escuela, observé a la mujer alejarse, claramente intimidada por mi presencia. Me acerqué a Ethan, que todavía estaba en estado de shock. Suavicé mi expresión, colocando una mano en su hombro. «Todo está bien ahora, Ethan. Vamos a casa». Él me miró con una mezcla de confusión y tristeza. Parecía haber algo que quería decir, pero dudaba. «Mamá», comenzó su voz baja y temblorosa, «tú no deberías estar aquí». Esas palabras resonaron dentro de mí de una manera que no podía explicar. Antes de que pudiera responder, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La escuela, las paredes, las personas, todas comenzaron a disolverse en una niebla brillante. Mi corazón se aceleró. Una sensación de desesperación y pérdida me invadió mientras sentía mi cuerpo ser arrastrado a otro lugar. Parpadeé intentando aferrarme a la realidad, pero era como si algo más allá de mi control estuviera sucediendo. De repente abrí los ojos en un lugar completamente diferente. Estaba en una habitación fría con olor a antiséptico. El sonido suave de los monitores del hospital llenaba el aire. Miré a mi alrededor y me encontré con una cama de hospital, donde una mujer estaba acostada, pálida e inmóvil. Con horror reconocí su rostro, era yo. Mi cuerpo estaba allí, cubierto con sábanas blancas, rodeado de tubos y máquinas. Vi a Michael, de pie junto a la cama, sosteniendo mi mano. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar, y parecía exhausto. Ethan estaba al lado de él con una mirada vacía y perdida, sosteniendo uno de los juguetes que le había dado cuando era más pequeño. Pude escuchar el sonido apagado de sus voces. «Doctor, ¿hay alguna esperanza?» La voz de Michael estaba ronca, llena de una esperanza desesperada. «Lo siento mucho, señor Reynolds. Ella está con muerte cerebral». «No hay nada más que podamos hacer», dijo el médico con un tono serio pero amable. Quise gritar, decir que estaba allí, que podía verlos y escucharlos, pero mi voz no salía. Estaba atrapada, una observadora impotente. Michael bajó la cabeza, apretando mi mano con fuerza. «Debería haber hecho más por ti», susurró, las lágrimas cayendo libremente. «Debería haber sido un mejor esposo, un mejor padre». Ethan miró a su padre y luego a mí, con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento tanto», dijo, su voz quebrándose. «Solo quería que fueras feliz». Fue en ese momento cuando comprendí. Todo lo que viví, todo lo que pensé que estaba sucediendo, había sido un sueño. Una fantasía creada mientras estaba en coma. Las segundas oportunidades que imaginé nunca existieron. Yo estaba muerta y mi familia estaba sufriendo las consecuencias de lo que me había sucedido. Observé mientras Michael acariciaba mi rostro intentando contener las lágrimas, y Ethan se acercaba más, sosteniendo mi mano fría. Sentí una tristeza profunda, pero también un extraño tipo de aceptación. Ya no había nada más que pudiera hacer por ellos en el mundo físico. Pero al menos podía ver el amor que sentían por mí, algo que nunca había percibido por completo mientras estaba viva. Cerré los ojos, aceptando mi destino, y una sensación de ligereza me envolvió.
Tal vez no pudiera cambiar el pasado, pero esperaba que, de alguna manera, mi amor todavía pudiera alcanzar a aquellos que dejé atrás. No podía entender lo que me estaba sucediendo. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Necesitaba respuestas, necesitaba comprender qué significaba todo esto, las visiones, el regreso al pasado, y ahora esta realidad en la que podía ver a mi familia sufriendo, pero ellos no podían verme. Así que comencé a buscar a alguien que pudiera entender mi situación, alguien que pudiera ayudarme. Mientras deambulaba por el hospital, sentía como si estuviera atrapada en una neblina entre las dimensiones. Podía ver a las personas, médicos y pacientes, pero nadie parecía notar mi presencia. Fue entonces cuando, en una de las salas de emergencia, vi a un hombre que parecía diferente. Estaba acostado en una camilla, un hombre sin hogar siendo atendido por heridas leves. Sus ojos estaban opacos, pero él me miró directamente como si pudiera verme. Mi corazón latió con fuerza y sin pensarlo, me acerqué a él. ¿Puedes verme?, pregunté con la voz llena de esperanza y desesperación. Él parpadeó lentamente y una sonrisa torcida apareció en sus labios. Veo cosas de otro mundo. No te asustes, señora, dijo con una voz ronca y cansada. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Finalmente alguien podía escucharme. ¿Tú puedes ayudarme? ¿Qué está pasando conmigo?, pregunté con la voz quebrada. El hombre me observó por un largo momento como si estuviera evaluando mi esencia. Luego asintió levemente y continuó en un tono grave. Tengo el don de medium. Puedo ver a aquellos que están entre los dos mundos. Tú hizo una pausa, señalándome, tú estás muerta. Pero tu alma no se ha ido porque aún tienes cosas que no has resuelto. Mi corazón se apretó y sentí una mezcla de tristeza y curiosidad. Vi mi vida, o mejor dicho, volví al pasado. Fue como si tuviera la oportunidad de cambiar, pero todo parecía tan real. ¿Por qué pasó eso?, pregunté con la voz llena de emoción. Él suspiró, rascándose la barba desgreñada mientras parecía buscar las palabras correctas. Pasaste por el purgatorio, señora. Esa visión del pasado no fue para cambiar nada, sino para mostrarte algo importante. Fue una lección, no podemos cambiar quienes fuimos. Muchas veces, solo valoramos lo que tenemos cuando ya lo hemos perdido. Y tú necesitabas entender eso. Necesitabas arrepentirte. Me quedé en silencio, sus palabras me golpeaban como una verdad dolorosa. Todo aquello había sido un reflejo de mi propia culpa, de mi propia incapacidad para valorar lo que tenía mientras estaba viva. Michael, Ethan, nunca les di el valor que merecían. Y ahora estaba aquí, sin poder hacer nada para remediarlo. Pero, ¿qué hago ahora? Mi voz temblaba como un eco en el vacío. ¿Cómo puedo seguir adelante? No quiero que mi familia siga sufriendo de esta manera. El hombre me miró profundamente y pude ver un destello de compasión en sus ojos. Arrepiéntete de verdad y resuelve lo que dejaste sin terminar. La única forma de seguir adelante es dejar todo atrás, sin asuntos pendientes. Necesitas despedirte y dejarles saber cuánto los amas, aunque sea demasiado tarde. Asentí lentamente. Sabía lo que tenía que hacer. Le conté mi historia, todo lo que había pasado, sobre lo que vi mientras estaba en coma, sobre cómo me di cuenta de que nunca había amado a mi familia como ellos merecían, y cómo ahora todo lo que quería era que supieran que los amaba por encima de todo. ¿Podrías contarles esto?, le rogué. Diles que lo siento mucho, que los amo más que a nada. Él asintió con sus ojos suavizándose. Lo haré, señora. Encontraré a tu esposo y a tu hijo. Les diré lo que necesitas que sepan. Una sensación de paz comenzó a invadirme. Sabía que de alguna manera él cumpliría su promesa, y que mis palabras llegarían a mi familia. Lo observé mientras cerraba los ojos, como si estuviera entrando en contacto con el otro lado, como si se estuviera conectando conmigo y con aquellos que dejé atrás. Una luz suave comenzó a envolver mi cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una ligereza que nunca había experimentado. Finalmente las cadenas invisibles que me mantenían atrapada comenzaron a romperse. Me había arrepentido. Había aceptado mis errores, y ahora tenía la oportunidad de realmente seguir adelante. Antes de que la luz me envolviera por completo, miré una última vez al hombre sin hogar, que todavía tenía los ojos cerrados, murmurando palabras que sabía que eran para mi familia. Y entonces lentamente dejé que todo se desvaneciera. Sentí el calor de algo más grande que me acogía, algo que me invitaba a descansar. Ya no había dolor, ya no había culpa. Estaba lista para dejar este mundo y finalmente descansar en paz. Sabía que de alguna manera Michael y Ethan entenderían y con el tiempo encontrarían la paz también.
Sonreí y dejé que mi alma se elevara, finalmente libre, hacia la luz que me esperaba. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!